Efectos de la temperatura de diferentes semillas sobre la germinación y efecto de la luz sobre el crecimiento de plántulas. El presente trabajo está realizado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en el curso de Climatología y Meteorología a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Entre los factores ambientales que influyen en la germinación de una semilla y la velocidad con que ello ocurre, se puede mencionar a la humedad, al sustrato, a la temperatura, la luz, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. Tanto la humedad como la temperatura son los más determinantes en el proceso de germinación, y cuando la humedad no es limitante, la tasa y el porcentaje de germinación dependen de la temperatura. Esto está relacionado con las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla tras la rehidratación. La germinación de una semilla se produce dentro de un rango determinado de temperatura. Podemos obtener una temperatura de base, temperatura óptima y una temperatura máxima de germinación mediante un proceso experimental. De los efectos de la temperatura de diferentes semillas sobre la germinación, debemos definir algunos términos como la temperatura, que es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. En el caso de los gases, es el valor proporcional a la energía cinética media de las moléculas que posee. Germinación. Es un proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Semilla. La semilla es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto, que da origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual se van a propagar las plantas. La temperatura en la germinación. La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. Las temperaturas compatibles con la germinación varían mucho entre las especies de otras. Sus límites suelen ser muy estrechos en semillas de especies adaptadas a hábitats muy concretos y más amplias en semillas de especies con amplia distribución. Por otro lado, se sabe que la alternancia de las temperaturas entre el día y la noche actúa positivamente sobre las etapas de la germinación. ¿De qué forma influye la temperatura en la germinación? Bueno, para esto se considera que hay una temperatura máxima y una temperatura mínima. En la temperatura mínima es donde no se produce la germinación y en la temperatura máxima es donde sí se va a realizar la germinación. Bueno, también aparte de eso existe la que es la temperatura óptima o intermedia, donde sí se da la germinación o se considera la temperatura adecuada para que se dé este proceso. Bueno, la germinación no solo ocurre en rangos de temperaturas ya determinadas y en algunos son bastante reducidos. Bueno, aparte de todo esto, hay un fenómeno que se denomina termolatencia, que se llama a la falla de la germinación a condiciones de temperaturas elevadas. Las semillas del maní. Bueno, en las semillas del maní su proceso de germinación ocurre entre temperaturas mínimas de 12 grados Celsius y temperaturas máximas de 38 grados Celsius. El efecto que produce la temperatura en este tipo de semillas es en la velocidad de germinación del maní es considerable. A temperaturas bajas la velocidad se va a desarrollar mejor en la germinación del maní. Las semillas de la quinoa, bueno, una temperatura mínima de 20 grados Celsius y una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Los efectos que producen la temperatura en este tipo de semillas es que afecta principalmente la velocidad en la que ésta se va a germinar y también en el porcentaje de germinación de cuántas semillas se van a germinar. Las semillas del brócoli, bueno, una temperatura mínima de 4 grados Celsius y una temperatura máxima de 35 grados Celsius. Los efectos el más reconocible es que por encima de los 24 grados Celsius la calidad de este producto se obtiene seriamente afectada debido a la pérdida de compactación de la cabeza por el crecimiento y la separación de los floretes. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de las semillas de acelga, maíz y frijol, que estas plántulas
su temperatura mínima para que germinen son de 8 grados centígrados y su temperatura máxima es de 25 grados centígrados. Y los efectos que tienen estos, por encima de los 30 grados centígrados pueden aparecer problemas serios debido a la mala absorción de nutrientes, minerales y agua. Estas germinan entre 7 a 10 días y se plantan entre 4 a 3 centímetros por bajo la tierra. Son plantas idóneas para climas templados. Para la fructuación se requieren temperaturas de 20 a 32 grados centígrados y los golpes de calor afectan sobre el efecto del crecimiento como sobre el desarrollo. El nivel de afectación está asociado al comportamiento de las temperaturas. Y las bajas temperaturas también pueden disminuir la tasa de crecimiento alrededor de la floración y estas afectando la generación de los granos. Y se planta antes de las lluvias cuando la luna está empezando a salir por las fechas de octubre y para las épocas por las fechas de noviembre ya se está cosechando. Y también las semillas de especies tropicales suelen germinar mejor a temperaturas elevadas superiores a 25 grados centígrados y las máximas temperaturas están entre 40 a 50 grados centígrados para lo que son los pepino, conocido como Cucumis sativus, estas están a 48 grados centígrados. Y también en la región de Mediterránea las temperaturas más adecuadas para la germinación están entre 15 grados centígrados y 20 grados centígrados. Y también para las semillas de las especies de las zonas frías germinan en las bajas temperaturas entre 5 grados centígrados y 15 grados centígrados. Ejemplo de ellas son la haya y también el trébol y las especies alpinas que pueden germinar a 0 grados centígrados. Efecto de la luz sobre el crecimiento de las plantas. La luz es una fracción del espectro de radiación electromagnética. Se distingue de longitud de onda o color, comprendida entre 390 y 760 nanómetros. La luz es indispensable para la fotosíntesis y para mantener la temperatura del planeta dentro de los rangos compatibles con la vida. Es semejante a la luz que observamos de las otras estrellas de la aunque se encuentran a miles de millones de kilómetros. En cuanto a las plántulas, se denomina plántula a la planta en sus primeros estadios de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdes. Es posible reconocer las plántulas de las malas hierbas, al menos a nivel de género. En cuanto al efecto de la luz sobre el crecimiento de las plántulas, la clorofila absorbe la energía del sol. El dióxido de carbono entra en las hojas a través de minúsculos poros. Las raíces retiran el agua del suelo. La energía de la luz es la que corta las moléculas de agua. Este acto nos da oxígeno que necesitamos para respirar. Se queda entonces la planta, el dióxido de carbono y el hidrógeno que utiliza como alimento para la planta. En cuanto a la radiación fitosmática activa, las plantas utilizan diferentes bandas de nanómetros por diferentes fases de su crecimiento. La radiación fitoasmática activa se encuentra entre 400 y 700 nanómetros. Sin embargo, la radiación fitoasmática activa no se utiliza a la vez. Las longitudes de onda de la luz púrpura y azul, de 400 a 490 nanómetros, estimulan la fase de crecimiento vegetativo, mientras que las longitudes de onda amarillo, naranja, roja se utilizan por floración y la fructificación. Intensidad se refiere a cuán fuerte es la luz y se lleva de la mano con la duración. Si la luz es muy fuerte, la planta se quemará, y si no es lo suficientemente fuerte, se comprobará que no habrá crecimiento. El punto de compensación se conoce como punto de compensación referido a la luz cuando la tasa fotosintética iguala a la tasa de transpiración. La planta pierde la misma cantidad de energía. Lo que se quiere explicar con esta gráfica es que siempre existe un límite. Cuanta mayor intensidad de la luz, mayor fotosíntesis hasta un punto. A partir de aquí, la planta no es capaz de absorber CO2 y la línea se vuelve plana. La actividad fotosintética se basa en la producción de azúcares o carbohidratos a través de la respiración, cuando la energía de la luz es suficiente para iniciar esta actividad y se produce más oxígeno que el que se consume en la respiración. Decimos que la planta puede desarrollarse.
Este punto comienza cuando la energía de la luz es suficiente para realizar actividad fotosintética, para producir más oxígeno de lo que se requiere la planta para respiración. A partir de aquí, a niveles altos de luz y absorción neta de CO2, la velocidad de respiración de la planta aumenta en exceso, llega a niveles energéticos o fotosíntesis neta. Los distintos tipos de luz que una planta recibe. La luz azul, que se encuentra entre los 430 a 500 nanómetros. El proceso fotosintético es más eficiente cuando el rango de longitud de onda está en este calibre. La luz es responsable del crecimiento vegetativo y de las hojas, y es por eso tan crítica y necesaria para las fases iniciales como la germinación y la formación de hojas. La luz verde, que se encuentra entre los 500 a 570 nanómetros, las plantas absorben poco la longitud de onda de este espectro verde, muchas veces es irradiado y devuelto. La luz verde favorece del color de las plantas y disminuye la contaminación. La luz roja, que se encuentra entre los 630 a 770 nanómetros, aunque el espectro de las plantas solo sea hasta 700 nanómetros. Es importante en la regulación de la floración y la producción de frutos, ayudando a aumentar el grosor del tallo y ramificación de la planta. El rojo genera una estimulación hacia el crecimiento, facilitando que la superficie de las hojas sea más grande, los tallos más largos y anchos. Colores de mallas y efectos en los cultivos. El blanco, la malla de color blanco aporta la luz de mayor calidad y evita que se pierda la coloración de los frutos. Aumenta un poco la temperatura, ya que refleja el calor proporcionado por la irradiación. El transparente, natural, genera alta transmisión de radiaciones solares, proporcionando una baja protección y corta durabilidad. Es ideal para evitar heladas. El negro. El color negro produce un tipo de sombra más eficiente, reduce la transmisión de radiaciones solares, disminuye la aparición de malas hierbas y genera una sombra más natural, parecida a la que producen los árboles, absorbiendo el exceso de calor. La luz reflejante, este tipo de malla reduce el aumento de tamaño de ramas. En la luz violeta, que se encuentra comprendida entre los 380 a 430 nanómetros, y el amarillo, que se encuentra entre los 570 a 590 nanómetros.